Muy bien, espero que todos estén bien de aquel lado. Hoy voy a hablar de una palabrita por la letra A. Tenía tiempo que no usaba la sección rápidamente para conversar, para hablar. Y cuando aquí se habla de diferentes temas, también me interesa definir algunas palabritas que más tarde se pueden llegar a usar o quizás ya formen parte de su uso cotidiano, pero que aquí tratamos de darle significante, que nos acerca al significado rápidamente. Y haciéndole honor a eso, la palabra en cuestión tiene que ver con anomalía. Y esto de algo anormal sale de la norma. Ahí intuitivamente lo podemos ver. Las palabritas también, en muchos casos, todo es cuestión de prestarle un poquito de atención y ver la raíz. Su significado muchas veces lo tiene muy impregnado, ¿no? Si pensamos un poquito de si es una palabra compuesta o tiene una etimología muy cercana a lo que ya sabemos. Claro, eso de ya saber va a depender mucho de qué información previa tenga usted o yo. En fin, pero esta creo que sencillamente se deja ver sola, ¿no? Algo anormal, ¿sí? La A es un prefijo que nos indica que hay cierta cuestión antagónica allí, ¿no? Siempre que vemos una A, algo anormal, algo de antagónico, algo que de pronto, no siempre, pero el caso está en que sí se usa como prefijo para notar una distinción que pudiera verse como un no como una palabra que en pocas palabras sea un sinónimo, sino todo lo contrario, ¿no? Un antónimo. Eso es lo que quería decir. Entonces, algo anormal. Primero, ¿quién fija la norma? ¿Quién fija lo que es normal? Tendríamos que empezar por conocer qué es normal para distinguir si no cumple con ciertos criterios de esta característica que se asume normal, entonces entra en el plano de lo anormal. Entonces, por ejemplo, eh, Popper, yo he hablado aquí de Popper antes, nos decía que el falsacionismo, cuando algo es falseable, en ese sentido, revela que, y así lo veía él, es como para distinguir algo que no es dogmático. Entonces entra en el terreno de lo especulativo, de lo que diría David Hume, y también positivistas lógicos que acompañaron. Estos días había estado leyendo de otros positivistas lógicos que llevamos para allá, que tiene que ver con la filosofía de la ciencia y todo ese tipo de cosas. Bueno, Karl Popper es uno, ¿sí? Y siendo positivista lógico y todo, decía, y estaba muy al tanto, evidentemente, siguiendo a David Hume, que en vez de estar aferrado a la idea de que todo va a ser tal cual, siguiendo una norma que es una especie de patrón, que es como aprendemos nosotros, nos gusta por comodidad y también por una especie de cierto control, que las cosas sigan cierto curso y percibimos esos patrones. Así que por medio de ellos fijamos y hasta podemos, justamente por eso, porque hay una consecución, cierta regularidad, podemos anticiparnos, predecir, ¿no? De ahí salen, por ejemplo, las sucesiones aritméticas y de ahí salen las progresiones que tienen que ver con la aritmética y las sucesiones lógicas que podemos de alguna manera intuir, viendo que ahí es una característica muy de nuestro cerebro identificar ciertos patrones. Entonces nos llevan a pensar de que esta cuestión va a seguir ocurriendo de cierta manera. Y eso lo ponemos en la norma, lo normal. Por ejemplo, se habla también de lo neurotípico, típico, o sea, lo que debería ocurrir, lo que por especie de estereotipos, si queremos también hacer esta palabra
colocada para hablar del tema. Es un estereotipo. Sí, sí, sinceramente, nosotros lo que hacemos es ver que cierta regularidad y entonces lo que no está es anormal. Entramos en el terreno de la anomalía, como cuando decía Karl Popper, nuevamente, que un ejemplo muy interesante, además, no sé si también creo que David Hume lo mencionó, si no es exactamente otros similares, que si todos los cisnes son blancos, esto es una regularidad, hasta que aparezca un cisne negro en Australia, por allá, y esta especie, con este color que es un sustantivo, ¿sí? No, más bien le viene a colocarse como un adjetivo, mejor dicho, un adjetivo. Y termina ese color distinto, una característica que no se veía venir, dándole un rasgo distinto al cisne, que es el color. Y no se trata, como diría Aristóteles en su momento, como un accidente, ¿sí? Un accidente es algo de característica inmutable. Por ejemplo, ser de cierto color, tener el cabello de cierta forma, tener ciertas características fenotípicas, ¿sí? Que son las que se revelan, que son inmutables, que además forman parte del hecho de ser auténtico, ¿no? Eso de el principio de identidad. Es igual a... Yo he hablado de eso antes en otra ocasión también. Entonces nos viene a decir, si hablamos de Aristóteles como el padre de la lógica, de que lo normal, no es esta cuestión que nos gusta y que nos inclinamos, parece que es un defecto, diría yo, del entendimiento de lo que creemos y queremos que el mundo sea, que sea completamente uniforme, completamente para nuestra comodidad también, que no hayan muchas variables y que esas variables, si la hay, sean completamente predecibles por cuestión de control y que eso nos lleve a sentirnos más tranquilos, una sensación de conformidad, porque después de todo nos gusta la belleza y la belleza siempre va relacionada matemáticamente y estéticamente, éticamente discutible, está muy relacionada con la forma y la forma por excelencia es la que nos gusta decir que es la ideal, tiene que ver con la simetría. Cuando hay algo asimétrico, ya entra en el terreno, en el campo, si se quiere, de lo anormal. Hay una anomalía, hay algo que no cuadra allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos un cuadro en la pared, si está medio torcidito, hay que enderezarlo. Y nos gustan las cuestiones simétricas, ¿no? Si hay una mesa redonda, ¿dónde debe estar el florero? En el centro, más o menos equidistante. Y todo nos gusta lo simétrico, no lo asimétrico. Lo asimétrico nuevamente entra en el plano de la anomalía de los objetos fractales y de hecho es lo más normal también. No sé por qué llamarlo siquiera anomalía. Lo que le dije, porque hay una especie de fijación con lo que es simétrico. Pero bueno, tiene que ver también con eso. Y si vamos al campo de la ética, esas diferencias, las de Farán, que yo también hablé de eso, si queremos traer aquí a esta expresión de Derrida, tiene que ver con lo que no está, aquella cosa que no está. Aquella cosa que no está es lo que hace la diferencia. No es lo mismo decir papa que papá. Un rasgo distintivo termina cambiando todo porque entra dentro del principio de identidad. El principio de identidad nos dice que una característica, y a veces no es una, a veces son muchas implicadas, termina haciendo la diferencia. Y esto justamente lleva a pensar de que estas diferencias son normales. De hecho, si no lo pensamos de esa manera,
de esa manera, de todas maneras, es lo que normalmente ocurre. Los fractales, que ya después vamos a hablar de eso, si da chance. Lo que es figuras irregulares, nada que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, así funcionan muchas cosas, pero la vida en sí misma no, no todo es cuadrado, no todo tiene simetría, no todo tiene por qué, y es que ni siquiera está así concebido cuando nos vamos al mundo, a la realidad, a lo real, todavía más entrando en el terreno de lo que es la verdad. Y la verdad es que nada es tan normal. ¿Y quién pone las normas? Y bueno, quería seguir enumerando allí algunas cosas que hacen ver y tratando de justificar, hallando argumentos, que hay muchísimos, lo que implica lo normal. La regla no tiene nada que ver, eso más tarde se fue eh, contrastando y verificando por medio de investigaciones serias que fueron apareciendo. Por ejemplo, no es un círculo completamente perfecto. La Tierra no está en el centro. ¿Qué es el centro? El centro del universo ni siquiera es el Sol, todo se mueve. Bueno, nada, esto nada que ver con cómo se concebía el mundo en otra hora, ¿no? En otro tiempo. Así que lo normal ni siquiera es lo euclidiano, un mundo euclidiano con estas formas geométricas eh, predecibles, perfectas, que podemos tener cierto control al hacer los cálculos y todo este tipo de cosas que nos gustaría, pero son del dominio y por eso es que más o menos podemos sacar cálculos y acertar porque tienen cierta predecibilidad. Están dentro de un plano más o menos que podemos calcular y acertar. Pero cuando surgen un inconveniente, algo que está fuera de lo que podemos entender, de nuestro entendimiento, incluidas las matemáticas, que creemos que son la perfección, ¿no? Es lo más perfecto, es lo más traído, diríamos, por las verdades de razón, ¿sí? Y a priori, no a posteriori. Pero es que lo no a priori, lo que es a posteriori, y lo más normal es que surja un, una aparición de un elemento que, que llamaremos anomalía porque termina estorbando nuestra forma de concebir nuestro... Imagínense que usted está armando unos castillitos allí, una especie de pared con unas formas más o menos regulares, y entonces aparece otra forma y usted dice, pero bueno, ¿y esta dónde encaja aquí? Y usted decide botarla porque, bueno, después de todo, no pareciera tener ninguna posibilidad de que encaje en su cosmovisión o asumiéndolo como su compromiso ontológico. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Pero lo estoy trayendo aquí porque hace poquito estuve leyendo lo de Queen y lo de... aquí tenía estas notas hace ratico. Y lo de Putman. Putnam. Ya después vamos a hablar de eso. Y bueno, el compromiso ontológico también en alguna ocasión yo sí lo he mencionado aquí varias veces con Donald Davidson. Eh, Davidson, sí, sí. Cuando hablaba del monismo anómalo y una vez más anomalía, monismo anómalo y los eventos mentales. Entonces, bueno, nada, todos estos que le estoy hablando aquí son lógicos, lógicos, matemáticos. Otro más es eh, Bertrand Russell. Y bueno, sin hablar un poquito más, yo no diría más atrás que Bertrand Russell porque fue su alumno eh, hasta cierto momento y su compañero también de trabajo y bueno, Wittgenstein. Entonces nada, esto del monismo anómalo
Y del compromiso ontológico a veces no cuadra porque usted esperaría que según sus criterios, su cosmovisión, las cosas que más o menos usted conoce, esto siguiera siendo tal como es, ¿no? Pero si usted ve algo distinto, obviamente usted se va a desencajar como aquella figura geométrica que no encaja en su forma de ver. Ya tenía todo cuadradito allí y ahora va a aparecer esto. Eso incomoda, eso revienta la cabeza y a veces hasta preferimos deshacernos de eso porque no encaja. Pero lo normal, nuevamente, es eso. Los fractales, cosas que no encajan, que no son tan lineales, que no son tan simétricas, que a veces ni siquiera se van a acercar a ninguna simetría posible, sino que son no euclidianos. Esto, por supuesto, entra en el terreno de lo impredecible y por supuesto que estas anomalías deberían tenerse en cuenta y que al seguir viendo que ocurren ya empiezan a ser normales y derrumban cualquier patrón de pensamiento, derrumban cualquier estructura o paradigma epistemológico que haya tenido o haya formado cualquier tipo de compromiso ontológico, termina al menos considerando que hay otra posibilidad de ser, hay otros compromisos ontológicos por aquello de la otredad irreductible, que quizás en cuestión de anomalía terminen adaptándose por tanto ver esto repitiéndose. Y no fue que surgió, es que yo lo vi, lo advertí. Si es que me he dado cuenta de eso, ¿no? Porque probablemente la gente no se dio cuenta de que la Tierra no estaba en el centro del universo ni nada, porque no tenían los instrumentos. Pero eso no quiere decir de que la Tierra empezó a no estarlo una vez que aparecieron los instrumentos. Pero bueno, la anomalía va del hecho de que, por ejemplo, en el plano de lo que es ético, porque lo dejé ahí en suspensivo, cuando nosotros consideramos a la otredad como irreductible, si es de un color distinto, si es de un tamaño distinto, ¿distinto de quién? ¿Cuál es la norma? ¿Cuáles son los estándares de belleza? ¿Cuáles son los estándares de pensamiento? ¿Cuáles son los estándares de estatura? Eh, de, no sé, en fin, ¿quiénes son los que ponen estas reglas, estas normas? ¿Sí? Y deshaciéndose de un grupo de gente que si no encaja, entonces, ¿qué hacemos? Un genocidio. Y ahí nos vamos nosotros también, porque ¿quién es el que considera el ideal? El idealismo alemán falló por eso. Ni hablar de los genocidios que ocurrieron allá por aquella cuestión de querer una raza perfecta, ¿no? La raza aria, creo que es el término. Eh, ah, terminaron con, bueno, la vida literalmente un exterminio, una solución final, porque esta gente no encaja con nuestros estándares y son un problema, porque son anormales, son, bueno, no estoy hablando de nada más que también es malo el racismo, el excluir a personas por razón de que están en el círculo más grande, y así es que lo queremos ver nosotros como un conjunto, ¿sí? Las personas que estudian matemáticas, como los ya han nombrado, Bertrand Russell, este, estudioso también de una ciencia eh, que llamaban filosofía, este, ¿cómo diría yo? No es estadística, filosofía eh, computacional o algo así. ¿Sí? Aquí lo tengo, filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje y, y aquello de la filosofía analítica. Esto era lo que se me estaba olvidando, ¿no? Y cuando haces todos estos análisis,
tomas en cuenta, por ejemplo, lo probabilístico. Y lo más probabilístico es el cambio, ¿sí? No, ya decía, y voy a ver si lo puedo conseguir por aquí, una frase, Heráclito, ya yo me la sé, y ya lo he hablado aquí antes, y es de la cultura popular, así que nadie puede pasar por el mismo río dos veces, porque eh, ni el río, el agua que por él fluye será la misma, ni el hombre que cruza tampoco será el mismo. Estamos hablando de un plural mínimo. ¿El plural mínimo cuál es? Dos. Y el plural en adelante, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, mientras más variables estén involucradas, más difícil es hacer los cálculos. Entonces tendrías que no hacer estos cálculos euclidianos, lineales, de la cuestión exactitud, que es lo deseable, nunca alcanzable. Aquí podemos hablar en otro momento de la paradoja de Zenón, Aquiles y la tortuga, de que el cambio es siempre lo probable, lo definitivamente más seguro que ocurra, lo que ocurre permanentemente es más, porque todo fluye, decía también Heráclito. De modo que esto de la aparición de un elemento nuevo, pum, 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 por aquello de los sentidos que es lo que percibimos, esto de las impresiones, y qué hacemos nosotros con estas impresiones, lo pensamos o tenemos una idea de esa impresión, y muchas veces esta idea es muy minimalista por cuestiones de economía. Ya nos hablaba también eh, Quinn, creo que así se pronuncia su nombre, por aquello de la navaja de Ockham, la navaja de Ockham, que es la ley del mínimo esfuerzo, o decantarse por la ruta más corta, ¿no? Aquella que implique menos gastos de energía, menos complicaciones, la que por defecto se entienda mejor. Entonces, es una respuesta esta de ver las cosas de esta manera para tratar y tener una sensación de control. Es como nuestro cerebro registra para darle sentido y con esto asumir ciertas referencias que nos gustaría que siguieran, ¿no? Como que si se tratara de algo que podemos controlar, porque esa repitencia da una sensación de control y de tranquilidad, que es un sentimiento que todos queremos tener, pero cuando vemos estas anomalías que son impredecibles, que no obedecen a nuestro compromiso ontológico, las cosas se empiezan a enredar y preferimos mantener el status quo. O sea, que las cosas se queden tal cual como están. Eso puede traer problemas si nos vamos a los extremos porque podemos atropellar a aquellas cuestiones que, según nuestro propio criterio, consideramos anormales. Cada quien pudiera tener un criterio al respecto, entonces aquí sería todo un caos. Es mejor ponerse, nuevamente, si hablamos de estadística, si hablamos de filosofía analítica, filosofía teniendo en cuenta la matemática, teniendo en cuenta también los otros recursos que están dentro de la matemática, que se asume una ciencia rigurosa, exacta, nada que ver, nada que ver. En todo caso, la matemática también tiene recursos como, por ejemplo, para justamente entender estos otros fenómenos, los fractales, por ejemplo, la geometría euclidiana. Lean por ahí o vean eso para que vean qué significa, que yo no lo voy a detallar aquí, pero también existen operaciones matemáticas como, y estas nos ayudan a entender la probabilidad, nos ayudan a entender la incertidumbre, por ejemplo, y son cálculos muchísimo, muchísimo más complejos que nada tiene que ver con ir al final
a cálculos exactos, a llegar a conclusiones que sean únicas, unívocas y que además nos den sensación de tener ya todo completamente bajo control una vez más. No, bueno, también existen las matrices, son cuestiones probabilísticas, y existen otros cacharros o cálculos que podemos echar mano para tratar de tener con esto, y son recursos de la matemática, cierta sensación de entender lo que ocurre, ¿no? Y si es el caso, entonces las ciencias sociales, que son mucho más llevadas por, no tanto por la certidumbre, ni mucho menos, sino por lo normal allí, es la variedad, también en la biología, también en la matemática, pero mucho más en las ciencias sociales. La variedad, la cuestión de la nos hablaba Nietzsche en el perspectivismo, el problema del lenguaje que encierra la posibilidad de que el lenguaje, todo esto forme parte de un conjunto que es mucho más amplio que una idea que está dentro de mi control, ¿no? ¿Por qué acaso esto debería estar en mi control? Bueno, por cuestiones de comodidad, por cuestiones de heurística, por cuestiones de sentir tranquilidad de tener ganada una referencia eh, aceptable, ¿no? Por cuestión de querer tener la verdad. Pero bueno, esto hay que sopesarlo con no desacreditar la opinión de otros, ¿no? Ahí también hay cierto grado de verdad, o por lo menos entender que esta diferencia eh, es lo más común, ¿no? Estas anomalías son nada anormal quedaría yo si no termino de conocer esto y de registrarlo como algo que es parte de la vida, ¿no? Y luego dirán, ¿qué definición es la vida? Esto de las variedades, que es lo más común, eh, ¿acaso yo debería asumirme como la medida de todas las cosas? El hombre es la medida de todas las cosas. Este, es peligroso una actitud así al extremo. Y digo al extremo ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una visión equilibrada del asunto, claro que nosotros tenemos nuestras preferencias, claro que nosotros deberíamos, y es que tenemos la necesidad de tener cierto grado de control, de rigurosidad, de predecir. Nos gustaría que el sol saliera todos los días, ¿no? Eso nos gustaría, ¿no? La sensación de que las cosas van a seguir de cierta manera. Pero todo fluye, decía Heráclito. ¿Y cómo sopesamos eso con la sensación de control? Ya para ir terminando. Ya para ir terminando, voy a... Estoy tratando de cerrar aquí unas cosas aquí, porque esto me está estorbando aquí hace tiempo. Y bueno, ya para ir terminando, quiero decirles que esperemos tener más videos de rápidamente, y espero cerrar este porque se está poniendo largo, ¿no? Solamente quería buscar aquí algo para, para ver, cerrar unas cosas aquí. Ajá. Ok, esta expresión. Mm, El hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase es de Protágoras. La medida de qué cosas y cuál es mi, ¿cómo diría yo? Mi medida, mi regla, mi instrumento de medición para considerarme yo normal y lo demás es anormal. O yo también estoy en el círculo más amplio, en el conjunto más amplio de lo neurodiverso. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Nos vemos otro día porque no quiero que esto se ponga más largo. Chao, chao.